Entonces, esta imagen también nos indica, de hecho el Albert dice que es como si fuera una lavadora. Y si ustedes recuerdan, las lavadoras tienen una sola dirección. Entonces, la célula que inicia en G1 debe transitar a S, después a G2, a mitosis. No puede ir al revés, tiene una dirección y es unidireccional. ¿Y nunca han hecho experimentos para ver si podría? Pues sí, de hecho los de fusión celular y otros que no puse aquí, son justo para eso. Pues uno esperaría que, por ejemplo, si fusionase una célula G2 con una de síntesis, pues pudiera haber una reversión, ¿no? Pero no. Bueno, este factor promotor de la mitosis o de la maduración, o complejo CDK ciclina, está formado por estos dos elementos. Una ciclina, que como lo ven en la imagen, lo que se descubrió hace mucho tiempo es que estas proteínas se sintetizan en una gran cantidad en determinado tiempo del ciclo celular y que tienen un comportamiento cíclico. En el eje de las X está graficado las células que están en interfase, en mitosis, interfase. Entonces, lo que ustedes observan aquí es que lo que se grafica es la cantidad en el eje de los Y de la ciclina mitótica, y entonces lo que se ve es que a medida que van transitando por la interfaz, que podría ser G1, S y G2, se van incrementando los niveles de ciclina, y cuando llega a la mitosis, que entra en la mitosis, decae súbitamente. Lo mismo ocurre con el siguiente ciclo, lo cual nos está indicando que estas ciclinas se producen en determinada etapa del ciclo celular y que una vez que la célula ya ha cumplido con su cometido en esa etapa, se degradan porque desaparecen así, ¿no? Todas. Por eso se les denominó ciclinas a estas moléculas. Estas ciclinas entonces forman parte del complejo CDK-ciclina o el factor MPF, ¿sí? No sé. Bueno, entonces este complejo promotor de la maduración del factor MPF o el complejo CDK-ciclina está conformado por una ciclina y una proteína sinasa dependiente de ciclina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se va complicando la cosa? ¿No? Estas dos moléculas entonces se van a fusionar y van a dar lugar a este complejo que activa a la sinasa que conforma este complejo y va a fosforilar muchos otros elementos que son los que van a dar la señal para que la célula transite de una etapa del ciclo celular. Entonces, el control del ciclo celular va a estar dado principalmente por este complejo ciclina CDK o sinasa dependiente de ciclina, eso quiere decir las siglas, y va a ser un complejo que va a estar altamente regulado. Este control del ciclo celular, como les decía al inicio, es muy regular, ¿sí? Los reguladores se hablan de dos tipos, que son los reguladores primarios, en donde se encuentran las ciclinas, porque como lo recordarán en la imagen anterior, vimos que las ciclinas se van sintetizando hasta que alcanzan niveles máximos y posteriormente se degradan. Por lo tanto, ellas participan en la regulación del control del ciclo celular. Y como ellos son los reguladores primarios, y como reguladores secundarios o adicionales, se encuentran proteínas que regulan la actividad de las sinasas dependientes de ciclina, que son las CDKs, que es el otro elemento que forma parte del complejo CDK-ciclina o bien del factor promotor de la maduración, el factor MPF. ¿Sí? Estas proteínas regulatorias, pues, ¿qué hacen las proteínas regulatorias? Pues inhiben o promueven, ¿verdad? Entonces, estas proteínas reguladoras de las CDKs y de las ciclinas, pues son inhibidores, como las proteínas P27 y P21, algunas otras que vamos a ver,
y las que fosforilan, como las proteínas GUI, las enzimas GUI y CDC25. ¿Sí? Esto lo que nos habla es de que hay elementos, también en la célula, que lo que van a hacer es impedir que actúe este factor MPF, o bien que por cambios al quitarle grupos fosfato impidan la actividad de este complejo y la célula entonces se queda detenida en una etapa del ciclo celular. ¿Sí? ¿No? Voy a hacer un break porque la cosa esté mal. Pero yo les hablé de las etapas del ciclo celular, así en el mamífero les decía que un ciclo celular típico dura alrededor de 24 horas y como lo ven en esta imagen, el tiempo de cada una de las etapas es diferente y varía de célula a célula. No es lo mismo una célula capilar que una célula colonia o que una célula hematopoyética. Varía, pero aquí lo que es muy importante es que ustedes noten que el tiempo más largo del ciclo celular es la etapa de G1. Y si recuerdan, nosotros mencionábamos que era la etapa de crecimiento de las células. Posteriormente a la etapa de síntesis que dura entre 6 y 8 horas, pero contrasta. Nosotros vimos que en la etapa de G1 se llevan a cabo muchas actividades, y que la etapa de síntesis se lleva a cabo solamente una, que era la síntesis de G1. Y la célula invierte de 6 a 8 horas en llevar a cabo esta función de la fase. La etapa de G2 que dura en promedio de 3 a 4 horas, en realidad es exagerado, pero las células del mamífero humano son de 6 a 4 horas, en promedio de 4 a 6 horas, de 2 a 4 horas, y en promedio en células de mamíferos se dice que son 6 horas. Y vean que la mitosis dura muy poquito, 30 a 60 minutos. Es muy poca la cantidad el tiempo que invierte. Y esto es porque durante la mitosis hasta el momento sabemos que la actividad transcripcional cesa mucho. De tal manera que entonces la célula que llega, que sale de G2 y entra a mitosis, debe de tener todo lo necesario para poder ensamblar el uso mitótico, desmantelar la envoltura nuclear, condensar el material genético y formar los cromosomas y separar los cromosomas de manera correcta. Y lo hacemos rápido, de 30 a 60 minutos. Voy a cambiar de no sé si quieran para su Bueno, entonces, este control del ciclo celular, les mencionaba yo que es llevado a cabo por el factor MPF, o el complejo CDK-ciclina. ¿Sí? Y les mencioné también que existen diferentes puntos de control. Nos vamos a referir primordialmente a 2 o 3 puntos, 3 puntos de control a lo largo de la clase, pero existen diferentes puntos de control. Como lo ven ustedes aquí, puede haber un punto de verificación de las células que están en G1 que van a transitar a la síntesis, dentro de la fase de síntesis para iniciar la replicación, terminar la replicación y que solamente haya una vuelta de síntesis, de G2 a N, en donde la célula se asegura que está todo correcto, entonces se empieza a comenzar el material genético, para que en mitosis las células, el material genético se divida de manera correcta, en un primer lugar, y en segundo lugar se divide el citoplasma. De tal manera que en mitosis la célula verifica que las células en metafase están perfectamente alineadas y que para que transiten a la anafase y se separe el material genético, todos los cromosomas estén sujetados por microtúbulos y microtúbulos. Entonces, revisa
que todos estén sujetados por microtúbulos, y una vez que todos están alineados y sujetados, entonces existe una señal que hace que las células, los cromosomas se separen y que entonces un grupo 2 se vaya a un polo y el otro grupo 2 se vaya a otro, y que separe los cromosomas correctamente, es decir, que haya un cromosomas del 1 al 22 en esta, los cromosomas sexo, y del 1 al 22 en esta, los cromosomas sexo. Y de ahí transiten a la división del citoplasma. Entonces, hay varios puntos de verificación. Yo les mencionaba que este control del ciclo celular y estos puntos de verificación o checkpoints están dados, se llevan a cabo por la formación del complejo CDK-ciclina o factor MPF. Este factor o este complejo están formados por estos dos elementos que son, primero, las sinasas, que son sinasas dependientes de ciclinas, por eso son CDK, del inglés, sinasa dependiente de ciclina, en mamíferos, y CDC en levaduras. Y el segundo elemento son las ciclinas. Nosotros podemos ver en la imagen de aquí abajo que la ciclina pues tiene un sitio de unión o de interacción con la sinasa, que esta sinasa es una sinasa dependiente de ciclina, es decir, se va a asociar con una ciclina específica, forman este complejo que promueve que estas sinasas se activen, ¿no? ¿Qué hacen las sinasas? Fosforilo. Entonces, cuando se activa esta sinasa es capaz de pegar un fosfato a diferentes moléculas. Y si ustedes recuerdan, a lo largo del semestre saben varios temas, les he hablado de que las sinasas son muy importantes para activar cascadas transcripcionales. ¿Cómo? En proteínas que activaban las sinasas. Exacto. Entonces es un elemento muy importante, ¿no? Entonces, este complejo, o complejo CDK-ciclina o complejo MPF, son los que se van a constituir en cada tránsito del ciclo celular, de las etapas del ciclo celular. Y estos son más o menos específicos, ¿no? Entonces, estas sinasas dependientes de ciclina, decimos que son moléculas que son muy importantes para que el ciclo celular pueda progresar. Es decir, que una célula transite de G1 a S, de S a G2, de G2 a mitosis, ¿no? Y esto está dado porque ellas tienen la capacidad, como lo mencionaron ustedes hace un rato, de poder fosforilar a las proteínas para activarlas, ¿no? Y pues esto lo hace en aminoácidos muy específicos, como pueden ser las serinas y las troninas, ¿no? Esta es la nomenclatura que se utiliza para las sinasas dependientes de ciclinas, como se ha mencionado anteriormente. Esta es para levaduras y esta es para mamíferos, ¿no? Es por eso que siempre digo la CDK, ¿no? Y no digo CDC, pero es de formación, yo trabajo en por eso. ¿Cómo es que se comportan este complejo promotor de estos complejos que regulan el ciclo celular? Bueno, como les decía anteriormente, estas sinasas dependientes de ciclina se van a asociar con una ciclina y con una ciclina específica. Entonces, en la imagen, es que con la grabación no me puedo estar atravesando. Sí. ¿Sí? No importa. No importa. Bueno, entonces, lo que tenemos en esta imagen es verde, están las ciclinas, y en rojo están las sinasas. Es una célula que está en etapa G1 y que ya ha cumplido con todos los eventos que tiene que llevar a cabo en esa etapa, pues se activa la señal y lo que ocurre es que se une una sinasa con una ciclina específica de G1. Se forma este complejo, esto empieza a fosforilar muchos elementos que dan la señal para que la célula pase a fase S e inicie la replicación. Una vez que iniciaron la replicación, ¿qué es lo que ocurre? La ciclina se degrada. ¿Y cómo se degrada? Se ubiquitiniza, entonces esa es la marca para que la célula degrade esta ciclina y la sinasa queda libre y puede ser susceptible de volverse a usar. De hecho, las sinasas pueden usarse la misma en diferentes etapas del ciclo, pero las ciclinas son más específicas. Entonces, esta célula ha transitado a S, replica el material, que está todo muy bien, y entonces la célula puede transitar a la etapa G2. En esta etapa, decimos nosotros, se van replicando muchos
y la célula se prepara para entrar a la mitosis. Entonces, esta sinasa, que si se dan cuenta es la misma, solo que se asocia con una ciclina diferente, que es la ciclina mitótica. Forma este complejo nuevamente y entonces la célula puede iniciar la mitosis. Y esto permite que el material genético se empiece a compactar, que formen los cromosomas, que se constituya el uso mitótico, que se empiecen a separar los cromosomas de la cadena. Entonces, una vez que la célula entra a mitosis, ya que llega a la etapa final en la metafase anáfase, donde se hacen los cromosomas, existe otro señalamiento del mismo tipo que indica que la célula puede continuar con la mitosis y dar lugar a las células independientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? Bueno, que las ciclinas son específicas de cada una de las etapas o de los complejos que se van a formar, que la ciclina puede ser la misma en una u otra etapa y que hay un control de síntesis y degradación de las ciclinas, ¿no? La ciclina debe estar presente en la específica de en esta etapa. Una vez que ha usado para dar la señal de tránsito a la siguiente etapa, se ubiquitiniza y se degrada. ¿Sí? Entonces, la célula utiliza muchas ciclinas para poder llevar a cabo todos estos procesos. ¿Sí? Entonces son ciclinas diferentes y la sinasa es la misma. Sí, puede ser la misma. ¿Sí? En esta imagen se ve pues más o menos lo mismo que vimos anteriormente, en donde vemos que la ciclina pues, debe monar perfectamente con la sinasa. Y cuando este complejo se forma, pues ustedes saben que hay cambios conformacionales de la proteína, la sinasa primordialmente, y eso expone ciclos que son susceptibles de ser fosforilados o desfosforilados, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, existen diferentes complejos, pero la ciclina puede actuar en distintas fases de ciclos. Aquí está, este es un error. Es la misma sinasa, ¿no? Este es un error, la misma sinasa, porque la ciclina es más específica, ¿no? Y cuando se une la ciclina a la sinasa, les digo que hay cambios conformacionales que permiten que se dejen expuestos los sitios que van a ser susceptibles de fosforilarse para que se lleve a cabo el tránsito de una etapa a la siguiente, ¿no? Aquí es donde se puede ver que bueno, lo que habíamos visto anteriormente, que las ciclinas pues, son dependientes del ciclo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, son las ciclinas del G1, en donde la célula que está en G1 pues incrementa la síntesis de la ciclina específica, y una vez que la célula ha transitado a la siguiente fase que es síntesis, pues bajan los niveles de ciclina. ¿Por qué? Pues porque se utilizaron y se degradaron estas ciclinas. Y pues del otro lado tenemos en otro color la síntesis de la ciclina mitótica, que se va incrementando en fase G2. Cuando llega a mitosis, que ya transitó la célula a la siguiente etapa, igual se degrada por nitrogenación y por los proteosomas. Y entonces esto lo que refleja es que hay un control también de la producción de ciclina en el ciclo celular, ¿no? Y noten como en la parte de arriba la sinasa es la misma, ¿no? CDC2, pero las ciclinas son diferentes. Entonces la imagen anterior se y en este lado, en mamíferos, pues se sabe muy bien qué tipo de ciclina actúa en cada etapa del ciclo celular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de G1 a S, tenemos que están presentes la ciclina D y la ciclina E. Posteriormente transitan a la etapa de S y el factor que se forma es uno que tiene una sinasa diferente, que aquí es CDK2, que es CDK4, y la ciclina A. Cuando la célula entra a G2, la sinasa es sinasa 1, pero puede ser la ciclina A o la ciclina B. De tal manera que entonces uno podría identificar en qué etapa del ciclo celular están las células, ¿no? Si están en G1, en S o en G2, mandan un anticuerpo contra la ciclina que es característica de ese. ¿Sí? En esta imagen las sinasas son diferentes, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Primero está CDK4 o CDK6, después CDK2, CDK1. Pero estas sí pueden repetirse, digamos, las diferencias. Lo que es más específico son las ciclinas, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces,
decía que este complejo formado por la ciclina y la CDK es específico dependiendo de la etapa, y lo que vamos a ver ahorita es cómo es que se activa y cómo es que se lleva a cabo la función adecuada para que se forme este factor MPF o complejo CDK. Entonces tenemos la sinasa dependiente de ciclina, o CDK, está solita. Cuando entra la ciclina y se asocian, vean cómo en esta imagen que encuentro también con 7 lápidas refleja muy bien el cambio conformacional que ocurre en la sinasa, porque esto que está completamente plegado, el principio de una ATP, se desdobla, enlaza y quedan disponibles los sitios que tú ya están fosforilados, ¿no? Entonces se forma este complejo, y este sitio, este complejo es parcialmente activo. Para que sea totalmente activo, requiere de la fosforilación del sitio activo de este complejo. Y esta fosforilación, quien la hace, pues otras sinasas, ¿no? Que son las que van a fosforilar y van a dar lugar a que este complejo esté completamente activo, ¿no? Y aquí una sinasa importante, pues es la sinasa K, que es la sinasa activadora de la sinasa dependiente de ciclina o de la CDK. ¿Sí? ¿Ya los María? Esta actividad del complejo, yo decía que era regulable y que puede ser que si todo se ha cumplido y se forma el complejo y está activo, la célula transita. Pero también puede ser que a lo mejor no han cumplido y tiene que inhibir ese tránsito, ¿no? Y es regular, o ya transito y tiene que deshacerse de él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo les decía en la imagen anterior que para que estuviera completamente activa esta sinasa, una vez que se ha unido a la ciclina y que el campo conformacional, se fosforila a través de K, un sitio específico en la sinasa, y esto la hace completamente activa. Pero esto es regulado, recuerden que decía que había reguladores secundarios o adicionales, por la acción de dos moléculas. Una sinasa llamada la sinasa WI, que lo que va a hacer es fosforilar un segundo sitio de la sinasa, que lo que hace es promover la inhibición de la actividad de esta sinasa, y por lo tanto el complejo pues deja de ser activo, ¿no? Y se puede regular negativamente por la reversa si actúa una fosfatasa, pues va a ser este 25, que lo que hace es pues quitar el grupo fosfato, ¿no? Entonces supongan que este complejo modificado por WI se inhibió, pero que la célula quiere regresar al ciclo, y entonces actúa una fosfatasa que quita el fosfato del sitio inhibidor y deja fosforilado solamente el sitio activador, de tal manera que entonces puede pasar este complejo CDK-ciclina de un estado activo a un activo por fosforilación del segundo sitio o del sitio inhibidor, o viceversa, ¿no? Por acción de la fosfatasa al quitarle el grupo fosfato que le da la actividad a la enzima. ¿Sí? Hablábamos también de otros elementos que actuaban como factores regulatorios adicionales, y en la imagen se mencionaba moléculas inhibidores como P27. Existen diferentes inhibidores de las proteínas sinasas. Ya vimos que se puede inhibir la actividad de la sinasa porque se fosforile el sitio inhibidor, ¿verdad? Pero también puede ser que se produzcan estas proteínas como P21, P16, P15, P27, que lo que hacen es ir a pegarse a la sinasa y la bloquean físicamente, porque se unen e impiden que tenga su actividad, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de inhibidores que van a actuar sobre sinasas dependientes de ciclinas o CDK de diferentes tipos. Vean cómo este P21 puede actuar sobre diferentes CDKs, P16 sobre la 4 y la 6, P15 igual sobre la 4 y la 6, P27 sobre CDK2. Y además el efecto que tienen pues es distinto, ¿no? Dependiendo de la etapa de la
¿Cómo es que lo hace? Por ejemplo, nosotros sabemos que las células, cuando reciben un daño, bueno, primero yo les dije que cuando la célula está en ciclo y, por ejemplo, no ha replicado el material genético completamente, la célula no permite que se forme este complejo CDK ciclina específico de fase S para que transite a G2. Las células se quedan en síntesis, ¿no? Hasta que completa la síntesis. Ya que la completó, pasa a G2, y en G2 lo que va a ocurrir es que revisa que el material genético esté intacto. Supongan que unas células están en radiación ultravioleta, radiación ionizante, y que tienen una gran cantidad de daño. Las células están llegando a la etapa de G2, ¿no? En esta etapa ya pasaron de la fase G1, crecieron, en este duplicaron el material genético y pasan a G2, pero aquí tiene una gran cantidad de daño. Entonces lo que ocurre es que en la célula hay sensores que van a detectar los niveles de daño que tenga la célula y son los que van a promover que la célula se detenga en esa etapa hasta que pueda llevar a cabo la reparación del material genético. Existen varios tipos de moléculas. Una muy importante son otro grupo de proteínas sinasas en las que participan la sinasa ATR y ATM, que lo que hacen es detectar daño, que se ha generado daño al DNA y daño de diferente tipo. Unas detectan el daño de hebra sencilla y otras el daño de hebra doble. Y entonces, como son sinasas, pues activan vías que promueven que la célula primero se detenga en la etapa en la que esté, promueven que se recluten todas las proteínas de reparación, que se lleve a cabo la reparación y si lo pueden reparar, que la célula nuevamente transite a la siguiente etapa, ¿no? Activando este complejo CDK ciclina. Y si no lo hace, pues lo que hace es activar la muerte celular, porque la célula no puede reparar, por lo tanto no puede mantenerse así y se tiene que morir. Otra proteína que es muy importante en todas estas vías de detección de daño al DNA y de arresto del ciclo celular es la proteína P53. Yo creo que ustedes la han de haber oído mencionar en muchos lugares. Esta proteína P53 es un factor transcripcional que lo que hace es detectar que hay daño y puede promover como factor transcripcional la transcripción de muchos genes, ¿no? Esta P53 es un gen que está mutado en la mayoría de los cánceres, se dice que el 50% está mutado, lo cual habla de que las células cancerosas, pues que tienen mutado esto, tienen un descontrol de la proliferación celular, ¿verdad? No hay una detención adecuada para que la célula esté sana, digamos, y las células promueven esta proliferación celular. Aproximadamente el 50% de los cánceres. Entonces, el daño al DNA, cuando la célula ha sufrido este daño en el DNA que les había mencionado por parte de reacciones exógenas, lo que hace es que la célula detecte este daño, activa la transcripción de esta proteína P53 y esta proteína P53 lo que hace es promover la transcripción de otros genes que tienen que ver con la regulación del ciclo celular y con la detención del ciclo celular. Uno de estos son